El aire helado de diciembre se aferraba a los sarmientos desnudos de las viñas como un sudario de cristal. Caminé entre las hileras, mis botas crujiendo sobre la tierra endurecida por la escarcha. Aquel era mi reino, el único lugar donde el mundo tenía sentido. La bodega de las sombras. Así la había bautizado mi abuelo, no por oscuridad, sino por el juego de luces que el sol de Segovia tejía al filtrarse por las hojas en verano. Ahora era el refugio de mi alma. Cada cepa retorcida era un testamento de tiempo y esfuerzo, un poema escrito en madera y tierra que yo había aprendido a leer, a cuidar, a amar. Mi familia lo llamaba el capricho de Sofía. Para mí, era la única herencia que importaba. Esa noche era Nochebuena. La obligación anual de representar el papel que me habían asignado. La hija soltera, la artista bohemia, la que se había quedado atrás, mientras mi hermana Isabel conquistaba el mundo desde su ático en Madrid. La idea de sentarme en aquella mesa, bajo el peso del roble centenario y las miradas condescendientes, me oprimía el pecho. Había un zumbido en el aire desde hacía meses, una corriente subterránea de silencios y miradas esquivas. Algo se estaba gestando. Lo sentía en la forma en que mi madre, Carmen, forzaba sus sonrisas por teléfono, en el modo en que mi padre, Javier, evitaba mis preguntas sobre las finanzas de la bodega. Volví a la casa, el caserón de piedra que había visto nacer a 5 generaciones de mi familia. El olor a cordero asado y a leña quemada me golpeó en la entrada, un aroma que antes significaba hogar y que ahora olía a trampa. En el salón ya estaban todos. Isabel, radiante en un vestido de seda carmesí que costaría más que mi sueldo de un mes. A su lado, su marido, Mateo, con esa sonrisa de tiburón que reservaba para los negocios y para mí. Mi madre revoloteaba, asegurándose de que la farsa de la familia perfecta estuviera impecable. Mi padre, en su sillón de orejas, parecía una versión encogida del hombre que recordaba, su mirada perdida en las llamas de la chimenea. Tía Elena, la hermana de mi madre, ya estaba allí, con sus ojos de ave de rapiña listos para devorar cualquier atisbo de debilidad. Y mi primo Pablo, el único cuya presencia no me resultaba hostil, aunque su silencio cómplice a menudo dolía más que las críticas abiertas. «Sofía, querida», exclamó mi madre, viniendo a darme 2 besos sonoros que no llegaron a sus ojos. «Qué bueno que llegas. Estábamos a punto de sentarnos. Pareces helada. ¿Otra vez paseando por esas viñas? Deberías buscarte un pasatiempo más de interior, hija. Como todas las mujeres de tu edad». Sonreí, una mueca tan fina como el hielo del campo. «Hola, mamá. Las viñas no entienden de festivos, necesitan cuidados constantes». Isabel soltó una risita cristalina. «Ay, Sophie, siempre tan dramática. Son solo plantas. Mateo dice que hoy en día todo eso lo pueden hacer máquinas y un par de jornaleros bien dirigidos». Mateo asintió, dándole una palmada en la espalda a mi padre. «Exacto, Isabel. Eficiencia. Es la clave del éxito en el siglo XXI. El romanticismo no paga las facturas». Sentí una punzada de ira, afilada y fría. Ellos no sabían nada. No sabían de la lucha contra la filoxera que casi nos arruina hace una década, de las noches en vela durante las heladas tardías de primavera, de mis manos agrietadas por la poda, del sabor de la primera uva madura de la cosecha. Para ellos, la bodega era un activo en un balance, una anécdota pintoresca que contar a sus amigos de la capital. Para mí, era el legado de mi abuelo, la sangre de la tierra, mi vida entera. La cena transcurrió como un guión predecible. Pequeñas pullas veladas, preguntas pasivo-agresivas sobre mi vida amorosa inexistente. Comparaciones odiosas con los logros de Isabel, sus hijos perfectos, su carrera como abogada de un prestigioso bufete, su vida social deslumbrante. Yo comía en silencio,
sintiendo el peso de sus juicios. Era la pieza que no encajaba en su puzzle de respetabilidad y éxito material. Mi silencio, que ellos siempre habían interpretado como debilidad o sumisión, esta noche era una armadura. Debajo de la mesa, mi mano rozó el bolso de cuero que había dejado en el suelo. Dentro, descansaba la carpeta, mi propia versión de la caja de Pandora. Fue Isabel, como siempre, quien tomó el centro del escenario. Justo cuando el postre, un surtido de turrones y polvorones, fue servido, se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El tintineo silenció las conversaciones. Familia, comenzó, con esa voz melosa que usaba para los grandes anuncios. Mateo y yo, junto con mis padres, hemos estado hablando mucho últimamente. Sobre el futuro. Sobre el legado de esta casa. Y, por supuesto, de la bodega. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. Ahí estaba. El momento que había estado temiendo, y a la vez, esperando. Todos sabemos el esfuerzo y la dedicación que Sofía ha puesto en las viñas. Continuó, y la palabra dedicación sonó casi como un insulto, como si hablara de una afición excéntrica. Y se lo agradecemos, de verdad. Hizo una pausa dramática, paseando su mirada por la mesa, deteniéndose un instante en mí con una pizca de falsa compasión. Pero hemos llegado a la conclusión, por el bien de todos, de que es hora de un cambio. La bodega necesita una gestión profesional, una visión de futuro que la saque del estancamiento y la convierta en un negocio verdaderamente rentable. Se hizo un silencio denso, cargado. Mi madre asentía con la cabeza, con los labios apretados en una línea de determinación. Mi padre seguía mirando el fuego, como si quisiera desaparecer en él. Hemos tomado una decisión familiar, declaró Isabel, y su voz adquirió un filo de acero. Hemos votado. Y hemos decidido que, a partir de enero, la gestión de la bodega de las sombras pasará a manos de una nueva junta directiva, encabezada por Mateo. Sofía, por supuesto, podrá seguir viviendo en la casa, si así lo desea, como una cuidadora. Pero sus responsabilidades en la bodega han terminado. El silencio se rompió, no con aplausos como en una pesadilla americana, sino con algo mucho más español y, quizás, más cruel, un murmullo de asentimiento colectivo. Es lo mejor, hija, dijo mi madre sin mirarme. Hay que ser prácticos. Isabel y Mateo saben de negocios, murmuró tía Elena, asintiendo vigorosamente. Ya era hora de que alguien pusiera orden. No te lo tomes a mal, Sofía, añadió Mateo, con una generosidad insultante. Simplemente no tienes la mentalidad para esto. Eres una artista, no una empresaria. Me quedé inmóvil, mirando mi plato medio vacío. El turrón de Gijona parecía un trozo de tierra seca. La sangre me hervía en las venas, un fuego lento y furioso que me quemaba por dentro. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Sus rostros, una mezcla de alivio, suficiencia y una pizca de culpa bien enterrada, habían ejecutado su plan con la precisión de un pelotón de fusilamiento. Vaya, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, casi ajena. Parece que lo teníais todo muy bien ensayado. Isabel sonrió, una sonrisa triunfante que no le llegaba a los ojos. No es nada personal, Sophie. Es por el bien de la familia. Has estado aferrada a un pasado que ya no existe. Nosotros miramos hacia el futuro. El bien de la familia, repetí, saboreando las palabras como si fueran un vino amargo. Una frase que siempre usáis para justificar cualquier cosa, ¿verdad? Me incliné lentamente y recogí mi bolso. Lo puse sobre mi regazo y saqué la carpeta. Era gruesa, de cartón marrón, sin ninguna inscripción. La deposité en el centro de la mesa. El sonido sordo que hizo al caer, toc,
Fue como un disparo en la quietud de la sala. Todas las miradas se clavaron en ella. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel, con el ceño fruncido. Sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa genuina, aunque afilada como un cuchillo de poda. El futuro, dije. Ya que estáis tan interesados en él, he pensado que os gustaría echarle un vistazo. Isabel alargó la mano y cogió la carpeta con recelo, como si pudiera morderla. La abrió. Sus labios ya se curvaban en esa mueca de desdén que siempre adoptaba cuando creía tener la sartén por el mango. Pasó la primera página. Y se quedó helada. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Su piel, normalmente bronceada, adquirió un tono ceroso. Sus ojos volaron por la segunda página y la tercera. Y entonces, un grito ahogado escapó de su garganta. No un grito de película de terror, sino algo peor, el sonido de la pura y absoluta aniquilación. La carpeta cayó de sus manos, desparramando su contenido sobre el mantel blanco. Papeles, fotografías, gráficos. Mateo se abalanzó sobre ellos, su cara una máscara de confusión y alarma. ¡Eres un monstruo!, siseó Isabel, con la voz rota por la rabia y el pánico. ¡Una víbora retorcida y enferma! Los murmullos se convirtieron en jadeos de incredulidad. Mi madre se llevó una mano al pecho, su rostro pálido como la cera de una vela. ¿Qué es esto, Sofía?, preguntó mi padre, su voz un susurro ronco. Por fin me miraba, y en sus ojos vi una sombra de miedo. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. La verdad, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Toda la verdad. Cada factura, cada correo electrónico, cada informe. Mateo sostenía un documento en su mano temblorosa. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía que iba a romperse. Proyecto residencial Viñas de Lujo. ¿Acuerdo preliminar de venta con el grupo inmobiliario Altamira? ¿Qué demonios es esto, Isabel? Silencio. Un silencio tan profundo que podía oírse el crepitar de la leña en la chimenea. Creísteis que no me defendería, ¿verdad?, dije, levantándome lentamente de mi silla. Creísteis que me quedaría aquí, como la tonta del pueblo, mientras me despojabais de lo único que me importa, la gallina de los huevos de oro, la que trabaja la tierra para que vosotros podáis venderla al mejor postor y construir un complejo de chalets para ricos. Isabel me fulminó con la mirada. No sabes de lo que hablas. Estás loca. Oh, creo que sí lo sé, repliqué, cogiendo uno de los papeles de la mesa. Por ejemplo, sé que lleváis 6 meses negociando la venta de la finca a mis espaldas. Sé que el futuro rentable del que hablabas no incluía viñas, sino un campo de golf. Y sé, añadí, mirando a Mateo directamente, que has estado desviando fondos de las cuentas de la bodega para pagar tus deudas de juego, disfrazándolos de gastos de consultoría. La cara de Mateo se descompuso. Miró a Isabel, buscando una negación, una salida, pero ella estaba muda, atrapada. «Pero eso no es todo», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Antes de tomar vuestra decisión familiar, yo tomé la mía. Encargué un estudio geológico y enológico completo de la finca. Está todo en esa carpeta. Resulta que nuestro terruño, ese que despreciáis, es único. La composición del suelo, la altitud, el microclima. Tenemos el potencial para producir uno de los mejores vinos de la región. Un vino que podría valer una fortuna, si se gestiona con conocimiento y pasión, no con la avaricia de unos especuladores inmobiliarios. Mi madre finalmente encontró su voz. ¿Llevabas un registro?, susurró, horrorizada. ¿De todo? Me volví hacia ella. Vosotros nunca recordabais mis sacrificios. Alguien tenía que hacerlo. ¿Recuerdas, mamá, cuando te di mis ahorros para la operación de cadera de papá, que resultó ser un crucero por las islas griegas para celebrar vuestro aniversario?
O tú, Isabel, cuando te pagué el máster en el extranjero porque papá y mamá no podían permitírselo, justo antes de que se compraran un coche nuevo. ¿Y el dinero para la entrada de tu piso? ¿Las facturas del colegio de élite de tus hijos que cubrí durante el año que Mateo estuvo entre proyectos? El aire en la habitación era irrespirable. La verdad, cruda y fea, estaba sobre la mesa, mezclada con las migas de los polvorones. Nunca fui vuestra familia, dije, y mi voz se quebró por un instante, no de tristeza, sino de una rabia acumulada durante décadas. Fui vuestra red de seguridad, vuestro plan de pensiones, vuestra cartera andante. La diferencia es que yo sí os consideraba mi familia, y por eso, esto duele el doble. Isabel intentó un último ataque. Estás resentida porque no tienes nada. Ni marido, ni hijos, ni una vida de verdad. Solo esas estúpidas plantas. Te equivocas, respondí, mi voz ahora firme como una roca. Esas estúpidas plantas son mi vida, y a diferencia de la tuya, la mía es auténtica. No es una fachada construida sobre mentiras y el trabajo de otros. Mi padre se cubrió la cara con las manos. Basta, por favor, basta ya. No, papá, no basta, dije, acercándome a él. Tú lo sabías. Viste cómo me trataban. Viste cómo me usaban. Y no dijiste nada, porque era más fácil dejar que lo hicieran que enfrentarte a ellas. Tu silencio te hace tan culpable como ellas. Él no lo negó. Solo se encogió más en su sillón. Me dirigí de nuevo a Isabel y Mateo, que seguían de pie, pálidos y derrotados. Vuestro pequeño teatro se ha terminado, pero esto no acaba aquí. No he venido solo a exponeros. He venido a hacer un trato. Mateo levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Un trato? Sí. Vais a renunciar a vuestra parte de la herencia de la bodega. Toda. La vais a poner a mi nombre. Firmaréis una cesión completa de vuestros derechos, presentes y futuros, sobre esta tierra y este negocio. Isabel soltó una carcajada histérica. ¿Estás loca? Jamás. Es nuestro derecho de nacimiento. Vuestro derecho de nacimiento lo perdisteis cuando decidisteis traicionar el legado de esta familia. Repliqué fríamente. Tenéis dos opciones. Opción A. Firmáis los papeles que mi abogado ha preparado. Yo me quedo con la bodega. Y esta carpeta, con todas sus pruebas de fraude, malversación y conspiración, se queda guardada en un cajón. Vuestros amigos, vuestros socios, vuestros clientes, nunca sabrán la clase de personas que sois. Podréis seguir con vuestra vida perfecta en Madrid. Opción B. No firmáis. Y mañana a primera hora, esta carpeta y todo su contenido estarán en manos de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria y del periódico más importante del país. La carrera de abogada de Isabel. Acabada. Tu reputación, Mateo, destruida. Y ambos probablemente enfrentándoos a cargos penales. Vosotros elegís. El silencio que siguió fue el más elocuente de todos. Era el sonido de un imperio derrumbándose. Vi la lucha en sus rostros, la arrogancia combatiendo contra el pánico, el orgullo contra el instinto de supervivencia. Mi madre se levantó, temblando. Sofía, por favor. Somos una familia. Las familias no se hacen esto. No, mamá. La corté, mi voz sin rastro de duda. Las familias no se hacen lo que vosotros me habéis hecho a mí durante 30 años. Esto no es una venganza, es justicia, es el precio de vuestras elecciones. Metí la mano en el bolso de nuevo y saqué otra carpeta, más delgada. La puse sobre la mesa, encima del desastre de papeles. Aquí están los documentos de cesión. Mi abogado está esperando mi llamada. Podéis leerlos. Están muy claros. Mateo fue el primero en ceder. Se desplomó en una silla, derrotado. Dámelos. Masculló sin mirar a nadie.
Isabel lo miró con odio puro. «No te atrevas, Mateo». «¡Cállate, Isabel!», gritó él por primera vez en su vida. «Se acabó. Nos ha ganado. ¿No lo ves? Lo tiene todo». Lentamente, como si moviera una losa, mi padre se levantó. Cogió los papeles y un bolígrafo de un cajón cercano. Sin decir una palabra, firmó en la línea punteada con su nombre. Luego, se lo pasó a mi madre. Ella lloraba en silencio, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. Firmó. Mateo firmó con rabia. La última fue Isabel. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Garabateó su nombre, una firma ilegible y furiosa. Luego, arrojó el bolígrafo sobre la mesa. Recogí los documentos firmados. Los guardé cuidadosamente en su carpeta. Luego, empecé a recoger los otros papeles, las pruebas de su traición. «¿Qué haces?», preguntó Isabel con un hilo de voz. «Cumplir mi parte del trato», dije. «Esto desaparece, pero no lo olvidéis nunca. Si alguna vez volvéis a intentar algo, cualquier cosa, esto saldrá a la luz». Cogí mi bolso y la carpeta con los documentos de cesión. Me di la vuelta para irme. Me detuve en el umbral de la puerta y miré hacia atrás. Estaban allí, congelados en una estampa de desolación. Una familia rota, no por mí, sino por su propia codicia y ceguera. «Feliz Navidad», dije en voz baja, y salí del comedor, dejando atrás el olor a cordero frío y a mentiras quemadas. No me fui de la casa, no esa noche. Subí a mi habitación, el antiguo cuarto de mi abuelo, el que daba a las viñas. Me senté junto a la ventana, mirando la oscuridad. No sentía euforia. Ni siquiera sentía una victoria completa. Sentía el peso de lo que había tenido que hacer, la tristeza de un vínculo roto para siempre. Pero debajo de todo eso, por primera vez en años, sentía una corriente de aire limpio. La sensación de un espacio que se abría. La posibilidad de respirar. El día de Navidad amaneció claro y frío. Nadie salió de sus habitaciones. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Yo me vestí con mi ropa de trabajo, bajé a la cocina, me preparé un café y salí. Fui directamente a las viñas. El sol empezaba a despuntar sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. La escarcha brillaba sobre los sarmientos como polvo de diamantes. Me arrodillé y cogí un puñado de tierra. Estaba fría y húmeda. Olía a verdad, a vida, a futuro. Mi futuro. Me quedé allí mucho tiempo, mientras el sol ascendía, calentando mi espalda. Vi un coche salir por el camino de grava, el coche de Isabel y Mateo. No se detuvieron, no miraron atrás. Más tarde, escuché a mis padres hablando en susurros en la cocina. No me acerqué. Su mundo y el mío se habían separado para siempre. En los días que siguieron, me sumergí en el trabajo. Hice inventario, revisé los libros de contabilidad, los de verdad. Planifiqué la poda de invierno. Mi abogado se encargó de registrar los documentos de cesión. Oficialmente, la bodega de las sombras era mía. Entera y absolutamente mía. Unas semanas después, recibí un mensaje de mi primo Pablo. «Lo siento, Sofía. Siempre te he admirado. Tenías razón en todo. Si alguna vez necesitas ayuda con lo que sea, llámame». Fue el único. No respondí, pero guardé el mensaje. Quizás, en el futuro, habría un puente que reconstruir. Uno solo. No volví a sentirme sola. La soledad que había sentido en aquella mesa de Nochebuena, rodeada de gente que se hacía llamar mi familia, era mucho más profunda y dolorosa que la quietud de mi casa ahora vacía. Mi compañía eran las viñas, el ciclo de las estaciones, el desafío de crear algo hermoso y duradero. Una mañana de primavera, mientras caminaba entre los primeros brotes verdes, me di cuenta de que el nombre de la bodega ya no encajaba.
No eran sombras lo que yo veía, sino una luz deslumbrante. La luz del sol sobre las hojas nuevas. La luz de un futuro que yo misma había forjado con mis manos, con mi dolor y con mi coraje. Decidí cambiarle el nombre. A partir de ahora, se llamaría Bodega Amanecer, porque cada botella que saliera de esa tierra no solo contendría vino. Contendría mi historia. La historia de una mujer que se negó a ser una sombra en la vida de otros y decidió, en cambio, convertirse en su propia luz. Y esa, me di cuenta mientras el sol de la mañana me calentaba la cara, era la única herencia que de verdad merecía la pena proteger.